Buenas noches, siendo las 7:02, damos inicio a este nuevo webinar, el cual hemos llamado los errores de los dueños en la administración de sus empresas. Este tema es sumamente relevante e importante, ya sea que estés por comenzar, estés pensando por iniciar, o incluso ya lleves un buen tiempo con tu empresa hoy día funcionando. Y un poco lo que vamos a ver, el temario, ¿cierto? Es que es una empresa exitosa, qué debemos entender por una empresa exitosa, por qué debes dejar de comportarte como un emprendedor y convertirte en un empresario. Y yo creo que eso es una parte que es fundamental. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los dueños en la administración de su empresa? Porque si los conocemos, los vamos a poder evitar. Y finalmente, vamos a abrir los micrófonos y vamos a recibir todas las consultas y preguntas, etc. En general, les sugiero, para poder ver bien esta presentación, ¿cierto?, que la vean en speaker. Ustedes van al sector derecho de su Zoom, en vista, y pueden ver la vista del hablante o el speaker. Como vamos a estar mostrando algunas diapositivas, las van a poder ver en tamaño grande y no, como se llama, en un cuadradito chiquitito. El año pasado, en Latinoamérica, cerraron más de 3.200.000 empresas. Esto fue un 18% más que en el año 2020, cuando estábamos con COVID. El año posterior, que había sido un año de recuperación, cerraron un 18% más que cuando estábamos con las cuarentenas. Y eso que ya estábamos creciendo un poco. Obviamente, las pymes, y en particular las más pequeñas, fueron las más afectadas. Hay una relación directa entre el tamaño y la sobrevivencia de las empresas. Cada vez administrar empresas en forma exitosa es más difícil. Generalmente uno tiene que luchar por conseguir nuevos clientes, con la competencia, con los atrasos de los proveedores, con los atrasos de los pagos de los clientes. Y hoy día, tal como un poco comentábamos antes de comenzar, hay que sumar la economía, la inflación y la incertidumbre. En cualquiera de los países que nosotros aquí estamos, digamos. Pero tenemos que tener claro que las crisis destruyen a las malas empresas. Las malas empresas son las que cierran. Las buenas empresas sobreviven a ellas. Y solo las grandes empresas logran mejorar en ellas. Por lo tanto, un incentivo que ustedes tienen que tener es tener una gran empresa. Y esto no tiene que ver con el volumen de ventas o con el volumen de utilidad, sino que tienen que ver con la forma que ustedes administran su empresa. Para los que no me conocen y se suman por primera vez, mi nombre es Rodrigo González, Rodrigo GS en redes sociales. He creado y gestionado 7 compañías propias en mis más de 25 años de experiencia laboral, llegando a vender más de 3 millones de dólares al año. He tenido centro odontológico por más de 18 años, centro médico por más de 10, óptica, empresa de cobranza, tuve un par de e-commerce, y en los últimos 7 años tengo asesorías globales, que está dedicado a la compra-venta de empresas, y asesoría de empresas, y baja la cuota, que es un sistema de refinanciamiento. En los últimos 6 años me he dedicado a ayudar a más de 130 dueños a vender sus empresas, a levantar capital, a refinanciar sus deudas, a aumentar sus ventas y rentabilizar sus empresas. He realizado charlas y conferencias presenciales en Santiago, Chile, nosotros somos chilenos, ¿ya? Y desde el año pasado estamos realizando webinar y masterclass, y hasta la fecha han asistido hasta más de 5.000 dueños de empresas de más de 12 países de Latinoamérica. Es un poco para que ustedes sepan, ¿cierto?, qué es lo que es. Por lo tanto, lo que vamos a ver y lo que vamos a analizar y lo que yo les voy a presentar es, en definitiva, mi experiencia. ¿Ya? Esto no es una verdad absoluta, sino que la experiencia que yo he tenido en estos 25 años y en los últimos 6 de ayudar a más de 130 dueños. Mi compromiso con ustedes lo saben, ¿cierto?, es ayudarte a tener una empresa rentable, con ventas crecientes, bajo control y que no sea su esclavo. Lo primero que debiéramos preguntarnos es, ¿por qué cierran las empresas? ¿Qué las lleva a cerrar? Y la razón principal son los malos resultados, sin lugar a dudas. ¿Cierto? Esta es la principal razón. Y esto puede deberse a no tener utilidad, a no ser las ventas que esperaban,
a lo mejor que el modelo de negocio no era, muchas veces cuando parten las empresas, una de las razones principales por las cuales mueren es porque no estaba el mercado o maduro, o no había el mercado que el dueño pensaba que existía. Esto muchas veces lleva a que existan diferencias entre los socios. Y aquí se produce una especie de círculo vicioso, en el sentido que los malos resultados llevan a que los socios tengan diferencias y la diferencia entre los socios inmovilizan la empresa y vuelve a tener la empresa malos resultados. Entonces, ahí se produce aquí esa sinergia. Hay otro componente que son las tendencias de mercado, ¿cierto? Que ahí uno tiene que estar adaptándose en forma continua a lo que está ocurriendo, y hay un menor número que termina cerrando por nuevas regulaciones. Por ejemplo, en Chile hace 2 o 3 años atrás salió una ley en la cual los servicios de plástico ya no los podían dar ni en restaurantes, ni, como se llama, en delivery, sino que tenían que ser servicios de madera. Claramente, el que tenía su negocio centrado en servicios de plástico, en esta nueva regulación, se ve sumamente complicado. ¿Qué tan común, partamos por definir, qué tan común es que tu empresa sea exitosa? Perdón, aparece en el chat que no estoy compartiendo la pantalla. Yo veo que sí, ¿no? Sí, ¿cierto? Perfecto. Está compartiendo la pantalla. Perfecto. Entonces, hablante. Ellos tienen que apretar vista y lo van a poder ver. Exactamente. Lo que les sugerí hace unos minutos atrás, coloquen la vista del speaker o del hablante para que las puedan ver en un tamaño grande, si no lo van a ver en un puro cuadradito y no van a ver nada. Entonces, ¿qué tan común es que tu empresa sea exitosa? Y la estadística acá son lapidarias. El 70% de las empresas cierran antes de cumplir el primer año. El 70% cierra antes de cumplir el primer año. Las razones, un poco las enumeramos. Generalmente hay un error al calcular el flujo caja, hay una estimación, ¿cierto? Una sobreestimación de las ventas, etc. Entonces uno esperaría que si yo ya pude de alguna forma pasar este valle de la muerte, que de ahí en adelante las cifras mejoren. Pero la verdad es que las estadísticas nos indican que hay otro 10% que cierra entre el primer y el año número 5, que no alcanzan a cumplir los 5 años. Y hay otro 10% adicional que cierra entre el año 5 y el año 10. Vale decir, solo el 10% de las empresas que inician logran cumplir los 10 años de vida. Y fíjense en algo, porque uno debería pensar, ok, ya, al principio cerró el 70%, pero de ahí en adelante, como que es más fácil. Sin embargo, si nos enfocamos solo en el segmento de las empresas que ya cumplieron los 5 años, por lo tanto, sí había mercado, por lo tanto, sí el dueño hacía las cosas relativamente bien, la verdad es que la mitad cierra y la mitad logra cumplir los 10 años de vida. Vale decir que el 50% de las empresas que cumplieron los 5 años no alcanzan a llegar a los 10. Así de fuerte es la mortandad. Y no pretendo desincentivar a los que están pensando en emprender. Por el contrario, es un camino y es un desafío súper potente. Ahora, de ese 10% que logra cumplir los 10 años, 9 de esas 10 empresas estarán luchando constantemente por sobrevivir. Y solamente una será realmente exitosa. Una de cada 100 empresas es exitosa. ¿Qué debiésemos entender? Entonces, es la siguiente pregunta, ¿cierto? Por una empresa exitosa. Y una empresa exitosa debería ser una que cumpla con 4 características en forma simultánea. La primera es que sea rentable, lógico, ¿cierto? Si mi empresa no es rentable, no puedo decir que es exitosa, bajo ningún punto de vista. La segunda es que tenga ventas crecientes. Vale decir que la empresa vaya creciendo a través del tiempo. ¿Por qué es importante? Un poco se esbozó antes de comenzar, porque los costos
sí son crecientes a través del tiempo, porque vivimos en países que en menor o menor medida, en mayor o menor medida, tienen inflación. Por lo tanto, nuestros costos sí van aumentando. Y si nuestra venta no aumenta, llega un minuto que los costos van a cruzar y van a alcanzar la venta y van a destruir la rentabilidad. Por lo tanto, necesitamos empresas rentables y que tengan ventas crecientes. Pero además, y este parte del objetivo, ¿cierto? Creo yo, de uno de tener empresa es que nos debe permitir el resultado vivir bien, y también nos debe permitir este resultado ayudar a quienes lo necesiten. Yo creo que si somos afortunados por tener buenos resultados, también nos corresponde una labor, ¿cierto?, de ayudar a aquellos que efectivamente no han tenido esas oportunidades. Y finalmente, para que una empresa sea exitosa, el dueño debe tener tiempo. Tiempo libre para estar con su familia, para estar con sus amigos y para desarrollar un pasatiempo. ¿Por qué yo desarrollar un pasatiempo? Porque creo que es importante, porque en general no nos desconectamos tan fácilmente de nuestra empresa. Y cuando son las 7 de la tarde, ¿cierto?, y nos vamos a nuestras casas, igual seguimos pensando. O el fin de semana, muchas veces también estamos pensando. Entonces necesitamos algo que nos desconecte. Y eso, un pasatiempo, estar con nuestra familia, claramente nos puede ayudar mucho. Por lo tanto, tenemos que entender que tenemos una empresa para vivir bien, ayudar a quienes lo necesiten y tener tiempo para nuestra familia y amigos. Un empresario exitoso, que el que tiene una empresa exitosa, entiende que el dinero no es el fin. Aquí no estamos hablando que tienes que ganar millones de dólares, ¿cierto? No. Es el medio para poder vivir bien y ayudar a quienes lo necesiten. Ni el dinero ni los resultados definen quién soy, sino que lo importante es en quién decido transformarme. Les recuerdo que tienen que ver la presentación en modo speaker o hablante. Lo pueden hacer en el sector derecho superior de la pantalla, donde dice View en Zoom. Y ahí lo van a poder ver del tamaño de su computador. Los que estén por teléfono claramente lo van a seguir viendo corto. Vamos entonces a los errores. ¿Cuál es el error número 1 que cometen los dueños de empresa al momento de administrarlas? Y la primera es no controlar los resultados de su empresa. Este tal vez, y esta es mi opinión, vuelvo a repetir, es como el pecado original. De esto derivan muchos otros errores, porque no controlo. Lo vamos a ver a continuación. El dueño tiene que conocer la información relevante de su empresa. Muchas veces cuando yo converso con los dueños y le pregunto, oye, ¿conoces tu empresa? Me dicen, pero por supuesto, Rodrigo, yo la creé, digamos, ¿cierto? Sí, pero yo no me refiero a eso. Cuando yo me refiero a conocer tu empresa, me refiero a que debes conocer la información de tu empresa. Por eso tuvimos un webinar hace un par de semanas atrás que se llamaba la información que todo dueño debe conocer de su empresa, porque es precisamente el principal error. ¿Y qué deberías conocer? De hecho, Lord Kelvin, y esta frase no es de... Lord Kelvin dijo, lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto lo dijo hace más de 150 años atrás. Y esta frase sigue sumamente vigente. ¿Qué deberían conocer de sus empresas? La información mínima que un dueño debe conocer de su empresa es un estado de resultados mensuales, real. Y por esto debemos entender que debe conocer los ingresos por venta, el costo de venta real, esto te va a dar el margen bruto, los costos de administración, los gastos generales, te va a dar tu margen operacional, y finalmente descontar los costos financieros, otros costos y la utilidad antes de impuestos. ¿Por qué insisto tanto en este formato? Insisto tanto en este formato porque este formato nos permite dividir tu negocio. Nos permite entender qué tan bueno es el negocio en sí. Si es un buen negocio o es un mal negocio. Nos permite entender qué tan buena es la administración. A lo mejor el negocio es bueno,
pero la administración, ¿cierto?, consume todos los recursos. O tal vez el problema está en la estructura financiera. Pero podemos separar la empresa y analizarlas por partes. ¿Qué debemos conocer? Las ventas mensuales y proyecciones de venta del año. Es increíble las veces que yo le pregunto a dueños cuánto es lo que vendiste este mes y cuál va a ser la proyección al fin de año. Y muchas veces no saben lo que han vendido en el mes de junio. Le tienen que preguntar al contador. Y por la proyección me dice, no, que estamos recién a 21 de julio. Falta mucho para poder saber cuánto es lo que voy a vender. Pero esto es algo que tú debieras conocer en forma permanente. El costo de cada producto o proyecto. Hoy día nosotros tenemos un programa de acompañamiento que es de emprendedor a empresario exitoso, y uno de los dueños que participa en este proyecto, nos dimos cuenta que el costo de cada producto que él tenía y que estaba vendiendo en este minuto de forma exitosa, estaban mal calculados. Y lo estamos calculando de nuevo. Porque el costo de adquisición del producto, al sumar todos los costos, era más caro que el precio de venta, en algunos casos. Y el costo por proyecto. Es súper importante las empresas que trabajen por proyecto que sepan el costo real, no solo al terminar el de cada proyecto, sino que también en todo minuto. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la mitad del proyecto y ya hoy día estoy viendo que mis costos me estoy pasando, yo hoy día puedo hacer acciones para controlarlo. Pero saber solo después que en definitiva el costo fue mayor, tampoco me sirve mucho. Me sirve de aprendizaje, sin lugar a duda, pero no lo puedo evitar. Entonces es fundamental conocer el costo de cada producto y de cada proyecto. La rentabilidad de cada cliente también es importantísimo. Muchas veces no nos fijamos si es que el cliente que tenemos al frente es el que nos conviene, sí o no. No medimos qué rentabilidad tiene este cliente para saber si que realmente lo queremos conservar o no. Generalmente cuando nosotros optimizamos empresas, optimizamos resultados, dentro de las cosas que hacemos es ver la rentabilidad de cada cliente y ver si que realmente nos conviene quedarnos sí o no. Jorge, el resto sí escucha. Probablemente tengas tú un problema y claramente no me estás escuchando tampoco en este minuto. El embudo de conversión. Es fundamental conocer tu embudo de conversión. Para los que no saben qué es lo que es el embudo de conversión, se refiere básicamente a cuántas personas te conocen o cotizan contigo y cuántas tú abajo le terminas vendiendo. Claramente las que te cotizan son mayores que las que tú les terminas vendiendo. Por eso que es como un embudo. ¿Y para qué sirve esto? Por ejemplo, el año pasado, en un programa que nosotros teníamos que era la fórmula 50 en 100 días, cuando llegamos a asesorar a Jorge, Jorge nos decía, mira, nosotros somos maestros caldereros. Este es nuestro negocio, calderería. Sin embargo, al hacer el análisis de los proyectos y ver su embudo de conversión, nos dimos cuenta que donde una mayor rentabilidad tenía y donde más lograban que sus clientes los tomaran, eran mecánicas. Y cambiamos el eje y empezamos a vender más mecánica que calderería. Pero él no se había dado cuenta. Y esto tú te das con el embudo de conversión. La concentración de clientes. ¿A qué me refiero con esto? La concentración de cliente, ¿cierto?, te indica tu cliente importante qué peso tiene. Y claramente existen muchas empresas en que el cliente más importante concentra un 20, 25, 30, 50 y hemos visto hasta 70% de tu venta. ¿Y qué pasa si que pierdes a ese cliente? Entonces, cuando tú tienes la concentración de tus clientes, puedes empezar a tomar acciones para desconcentrarlos. Fidelidad de cliente y la tasa de fuga. Dos parámetros también importantísimos. Dentro de este programa tenemos otro dueño en el cual
Cuando llegó Alexi, me decía, Rodrigo, nosotros lo que vendemos, o la razón por la cual vendemos, es por fidelización. Tenemos a nuestros clientes fidelizados y tenemos toda una estrategia de fidelización. Y claro, en estas conversaciones iniciales, ¿y qué porcentaje de tus clientes están fidelizados? Yo creo que el 80%. Cuando empezamos a trabajar, le pedimos sus libros de venta, su estadística, y nos dimos cuenta que su tasa de fidelización es del 12%. El 12% de sus clientes realmente vuelven. Y en los últimos 5 meses le habían comprado los clientes fidelizados, solamente ese grupo, 1,38 veces. El negocio de él es de posición. Vale decir que la gente la que pasa es la que te compra. Por lo tanto, la estrategia que él tenía montado no es correcta a su realidad. Y por eso es que no le está dando los resultados que le espera, digamos. Porque todo el mundo te dice fidelizar y tú tiendes a fidelizar, pero no te detuviste a entender realmente cuál era tu información y cómo realmente tú estás vendiendo. Y la tasa fuga, ¿a qué se refiere esto? Y sobre todo, si tú quieres crecer, una de las primeras cosas que tienes que medir es tu tasa fuga. Y esto se refiere a cuántos clientes tú pierdes por año. Debemos entender que tú le debes poder vender a tus mismos clientes nuevamente, obvio. Si no lo puedes vender a los mismos clientes, no tiene sentido. ¿Por qué esto es importante? Nos llegó en marzo una empresa en la cual el dueño murió y los hijos asumieron. Y nombraron un gerente general, y este gerente general están decidiendo qué es lo que hacer. Si es que cerraba la empresa, si es que la vendían, si es que la reestructuraban, etc. Y el gerente general, en su primer análisis, nos decía, Rodrigo, mira, ¿sabes qué? Acá tenemos un problema. Esta empresa ha vendido en los últimos 4 años $4 millones. No hemos crecido nada. El departamento comercial, si seguimos, el departamento comercial hay que intervenirlo y cambiarlo completamente. Empezamos a estudiarlo, empezamos, a ver la tasa de fuga y nos dimos cuenta que el 40% de los clientes de un año los perdía. Y por lo tanto el departamento comercial lo que hacía era poder reponer con éxito ese 40%. Y eso es buenísimo. Tú no tienes un problema comercial, tienes un problema de atención al cliente. Pero si no tienes estos datos claros, tus decisiones son erradas. Otro tema fundamental, y por eso que lo dejé en una positiva parte, es el ciclo de conversión del efectivo. ¿Qué es lo que es? Es el tiempo que transcurre desde que tú compras una materia prima hasta que recibes el pago por el producto vendido. Para servicios también se hace, solo que en este caso tu inventario es cero, digamos. ¿Ya? Pero también se aplica. ¿Y qué es lo que es? Desde que tú compras el inventario hasta que lo vendes en promedio, tus días de inventario. Y es increíble la cantidad de empresas que uno se encuentra con un inventario de 8, 10, 12, 14, hasta 18 meses. Los días de cobro es el plazo que yo le doy, ahí está por si lo quieren ver, ¿cierto?, a los clientes para pagar. En los días de pago es cuando yo le pago a mis proveedores. Entonces, ¿cuántas empresas pretenden, por ejemplo, importar pagando al chino, ¿cierto?, al contado, traer un inventario para 8, 10, 12 meses y después le quieren dar crédito a sus clientes de 90 días? Tienes que financiar casi un año. Crecer bajo esto claramente es difícil. No es que el mercado está malo. No es que el banco no da acceso a deuda. El problema es que yo estoy estructurando mal mi ciclo de conversión del efectivo, porque me está consumiendo recursos en forma importantísima. Y si más encima lo estoy utilizando en clientes que no son rentables, imagínense cómo va a ser mi resultado a fin de año. Por eso que el error número 1 es no controlar los resultados de tu empresa, es no conocer realmente tu empresa. Porque de aquí parten muchos de los problemas que pueden enfrentar. El emprendedor se dedica a tareas operativas. El empresario se dedica a tareas estratégicas. El 60% de los dueños de empresas que fracasan, independiente de los años que lleven, reconocen no haber tenido información disponible
para tomar decisiones. 60%. Un empresario exitoso conoce su empresa, toma decisiones con información, no con intuición, las controla y si se equivoca, corrige a tiempo. Trabaja duro, pero de manera inteligente y estratégica. Yo les puedo asegurar que todos los que estamos acá trabajan duro. ¿Y saben por qué? Porque son casi las 7:30 de la tarde de un día jueves y están conectados. Eso quiere decir que quieren mejorar. Pero a lo mejor lo que tenemos que reforzar, ¿cierto?, es el trabajar en forma más estratégica. Que también lo necesitamos. Entre paréntesis, quería agradecer la asistencia del día de hoy. Claramente estamos batiendo un récord absoluto. En este minuto tenemos más de 760 dueños de empresas conectados y se agradece sinceramente la asistencia. Vamos. Siguiente. Error número 2. No delegar. Como no controlas, no puedes delegar con éxito. ¿Por qué? Porque para delegar tengo que controlar lo que estoy encargando, para hacerlo bien, digamos. ¿Cierto? Si no, va a ser un fracaso. Y como no delegas, te pasas el día resolviendo problemas operativos que otros debieran hacer, que otros debieran resolver, pero te llegan a ti. ¿Y por qué te llegan a ti? Porque no tienes procesos definidos, o al revés. ¿Cómo salgo de esto? Definiendo procesos que sean conocidos, pero por sobre todo, que sean respetados. Uno de los grandes problemas que tenemos los dueños de empresa es que a veces por el apuro nos saltamos nuestro propio procedimiento. ¿Cuántas veces yo he visto dueños que se acerca a un trabajador en el patio, ¿cierto?, que va pasando y le pide, por ejemplo, un anticipo y él llega y se lo da y no le avisa al jefe personal? Y después tiene que ir, ¿cierto?, a conversar con el jefe personal. Oye, no se les contó este anticipo, porque él se saltó el procedimiento. Ojo con eso. Muchas veces somos nosotros los que mal acostumbramos a nuestros propios trabajadores. Bernard dice, en realidad yo he mejorado casi un 46% después de haber asistido a tu webinar. Me alegra, porque no es solo asistir, es también implementarlo. El conocimiento sin acción, como me decía un mentor mío, solo engrosa el ego, ¿cierto? Pero aquí, o solo el deporte también puede ser, pero acá vamos, a implementarlo. Tener un organigrama con funciones reales es fundamental. José nos pide si pueden ver las diapositivas. Van a tener la repetición de este webinar. ¿Ya? No se preocupen. Un organigrama con funciones reales, de manera que no se dupliquen y que tampoco una función no quede asignada a alguien. Efectivamente, como dice Osvaldo, no respetamos nuestro propio sistema. Si nosotros no respetamos nuestro sistema, ¿cómo les vamos a pedir a un trabajador que lo venga a respetar? Si nosotros le estamos diciendo qué hacer, no respetarlo. El no tener personal capacitado. Pero como no lo puedo controlar, ¿cómo puedo hacerlo? Si no tengo proceso. Tener un sistema de incentivos adecuado, ¿cierto? Si no tengo un sistema de incentivos, claramente no va a poder delegar. Y para poder delegar con éxito, tengo que tener un sistema de control de gestión, los famosos KPI. Ahora, a continuación, les voy a mostrar algo que no había mostrado nunca. Solo lo había conversado con un par de dueños en forma intuitiva, pero lo quise compartir para que se entienda el por qué es importante para delegar
que tengo que hacer algunas cosas antes. ¿Y por qué cuando no delego, por otro lado, termino yo absorbiendo y resolviendo una cantidad de problemas operativos que yo no lo debiera hacer? Entendamos la siguiente analogía. Cada proceso tiene una cierta variabilidad, ¿ya? Por ejemplo, las ventas, un mes tengo ventas mayores, al otro mes tengo ventas más bajas, después las ventas me vuelven a subir, y así sucesivamente. Posteriormente podría tener otro proceso que podría ser el de logística, ¿cierto? Por ejemplo, a veces se demora más, a veces no llegan, o los proveedores a veces me despachan, a veces no me despachan, etc. Podría tener otra curva que sea el horario de entrada de los trabajadores. Muchas veces llegan más temprano, a veces llegan más tarde, a veces no empiezan a atender, etc. Y cada proceso, cada eslabón de tu cadena tiene una cierta variabilidad. El problema es que tú necesitas reducir esta variabilidad para poder entregar un nivel de servicio que sea aceptable para tu cliente y, por otra parte, para que tu empresa tenga resultados predecibles. Porque si no, cualquier cosa puede pasar. ¿Y cómo tú haces para reducir esta variabilidad y que el comportamiento sea el esperado? Con procesos definidos, conocidos y respetados, porque entonces ya no van a hacer lo que a lo mejor de mejor fe se les ocurrió. Van a saber qué hacer y se van a mover acá. Con organigramas y funciones reales, porque alguien va a tener esta función y alguien lo va a tener que hacer. Con personal capacitado, con un sistema de incentivos, con KPI. Con todo esto lo que yo logro es que mi empresa se mueva en este espacio. Porque cuando sale, el que la tiene que salir a arreglar ese problema, eres tú. Por eso es que es importante tener reductores de variabilidad. Póngame en el chat si es que le hace sentido. Posteriormente, el error número 3. No planificar los resultados. Y esto es fundamental, pero de verdad súper importante. Muchas veces yo les pregunto a los dueños X, ¿cuánto vas a vender este año? ¿Cuánto es tu meta? Y no tienen meta. Dice, mira, yo creo que entre tanto y tanto, por ahí debería ser, algunos, otros ni siquiera, bueno, lo que logre vender, digamos, lo más que logre vender, pero no tienes una meta. Otros tienen meta, ¿cierto? Unos tienen claro, el primer paso de cualquier planificación es saber qué es lo que voy a hacer y fijar metas y objetivos. Pero con eso no basta. No basta con que tú le digas a tu departamento comercial, oye, este año o este mes tienes que vender tanto. Si que tú quieres que pasen de, no sé, $700,000 a $800,000 este año, por decir cualquier número, tenemos que ver quién va a ser el encargado y cómo lo va a conseguir. Vamos a hacer una campaña. ¿Por qué este año? ¿Qué vamos a hacer adicional este año para poder vender esos $100,000 extra? Definir un plan de acción y entregar los recursos. Porque las cosas no se hacen solas. Hay que hacerlas. Y de ahí, ejecutarlo. Y ahí nosotros entregamos la autoridad y nombramos un encargado. Pero este encargado tenemos que controlarlo. Pero si no controlo, no tengo información para planificar. Por lo tanto, todo este proceso se cae. La estrategia Marjorie, ¿cierto? Aquí, ¿en qué voy a hacer? Y aquí está en cómo lo voy a hacer. ¿Te cuenta? Ahí está la estrategia, digamos. Otro error fundamental que yo he visto es que no preparan su empresa para crecer. ¿Supieran ustedes la cantidad de veces que yo he visto, ¿ya?,
cuando uno se acerca al dueño que quiere vender su empresa, muchas veces me ha dicho, Rodrigo, ¿sabes qué? Pero mira, este es mi resultado hoy día, pero la verdad es porque yo lo tengo con las riendas cortas, digamos, ¿cierto? Yo lo tengo ahí como, porque yo no quiero más. Pero si yo contratara a un gerente de venta y 4 vendedores, oye, esta cuestión explota y vendemos el doble. Eso no ocurre. Eso no ocurre. Eso efectivamente no va a ocurrir. Yo, antes de crecer, tengo que hacer un proceso. Porque si no hago este proceso, voy a replicar los errores y las ineficiencias que tengo hoy en día. Es impresionante la cantidad de empresas que me toca analizar cuando optimizamos resultados, ¿cierto? Optimizamos empresas, las cuales han aumentado su venta y su utilidad no ha aumentado. Y realmente el dueño dice, pero ¿por qué? Si vendí 40% más, ¿por qué gané 10% más? ¿O no gané más? Y es porque consumiste tus recursos, ¿cierto? Con el ciclo de conversión del efectivo, lo que veíamos recién, te centraste en clientes que no eran los adecuados, etc. No definiste un segmento de mercado que era el que tú realmente necesitabas, el cual tú tenías una ventaja competitiva y te acercabas con algo distinto. Cuando tú no haces esto, ¿qué es lo que ocurre? Tú te acercas a un cliente con el cual tú no eres distinto a tu competencia. ¿Y qué crees que termina pasando? Compites por precio. ¿Por qué no eres distinto? Porque no ofreces nada diferente al de tu competidor. Ahora, preparar la empresa para crecer es esto. Y aparte, es optimizar los recursos de tu empresa antes de crecer. Por eso es que si vemos la lámina, vemos una persona preparándose, ¿cierto?, para la carrera. No es que un atleta llegue y parta corriendo. Tal vez no soy la persona más indicada para decirlo, digamos, pero, ¿cierto? Pero no, tiene que hacer ejercicios antes, tiene que hacer todo un entrenamiento para llegar a esa carrera. Y aquí ocurre lo mismo. Yo tengo que, antes de pensar en crecer, tengo que eliminar mis costos prescindibles. Tengo que eliminar mis productos que no son rentables. Y solo crecer en aquellos productos que sean rentables, obvio. Tengo que eliminar a mis malos clientes. Tengo que mejorar la rotación de mi inventario. Porque si mejoro la rotación del inventario, ¿cierto? Y por otra parte, logro eliminar a los malos clientes y me centro en los productos rentables, ¿cómo va a ser mi resultado? Evidentemente que bueno. Pero para esto tengo que conocerlo. Lo que conversaba recién, ajustar el ciclo de conversión del efectivo. De esta forma, crecer es más seguro, porque solucionaste los problemas y no estás replicando los errores que estás cometiendo hoy en día. Pero si no, en vez de apalancarte para crecer, te puedes terminar complicando más. Error número 5, no tener un sistema de ventas que te permita tener ventas independientemente de la economía. Antes de comenzar, conversábamos, ¿cierto? Y alguien decía ahí, los latinoamericanos somos mandados a hacer para echarle la culpa a terceros. Y yo estoy completamente de acuerdo. La culpa es del gobierno, la culpa es del dueño de la empresa, la culpa es de la competencia, la culpa es del cliente. No, señores, la culpa es de nosotros. Nosotros somos el dueño, nosotros somos los que estamos a cargo. Pero lo que ocurre es que muchas veces tú haces ventas de esperanza. Para los que se suman por primera vez, ¿cierto? ¿Qué es lo que son las ventas de esperanza? Las ventas de esperanza es cuando tú lanzas un producto o un servicio al mercado y te quedas esperando y rezando porque te lo vengan a comprar. Pero no haces ninguna acción concreta para salir a buscar clientes. Por eso que es de esperanza. ¿Ya? Y te basas en el boca a boca, en las recomendaciones, en las recomendaciones de tus clientes actuales, etc. O
buscas clientes sin una estrategia clara. O peor aún, buscas clientes sin saber si es que son los que tu empresa necesita. En el último webinar, ¿cierto? Del día 7, veíamos cómo conseguir más y mejores clientes. Y el ejercicio que hacíamos era segmentar los clientes, descubrir cuál de nuestros clientes son los más rentables, para ellos crear una estrategia de fidelización, ver dónde, en qué segmento de mercado podemos encontrar estos tipos de clientes que aprecien nuestra ventaja competitiva y que seamos distintos. El SM es segmento de mercado, BC es ventaja competitiva y la PUF es la propuesta única de valor. Entonces nos vamos a acercar a clientes similares a los que son buenos clientes nuestros, ¿ya? En los cuales tengamos una ventaja y seamos distintos al resto, de manera de no competir por precio. Y estos clientes no los vamos a ir a buscar donde los buscan todos, sino que vamos a buscarlos en las capas inferiores del mercado, donde el resto no está en este minuto compitiendo, porque no lo está viendo. Aquí compiten todos, y aquí se da la competencia por precio. Si fuéramos a esta estrategia, ¿cierto?, de océano azul y rojo, acá tenemos donde todos compiten y todos se desangran, un océano rojo. En estas capas de mercado, que hay que trabajarlas y descubrirlas, como tienen menos competidores, están tus mayores márgenes. Y ahora, si tú quieres, puedes contratar tu agencia de marketing digital o puedes contratar vendedores, etc. Pero con los productos más rentables, con los clientes que necesitamos tener, en los cuales somos distintos y que vamos a traer en las capas inferiores. Y ahí, por supuesto que le puedes colocar gasolina a este sistema y te va a funcionar de forma increíble. Error número 6, no tener personal capacitado. ¿Cierto? Muchas veces a las pymes les cuesta este punto. Les cuesta tener personal calificado. ¿Por qué? Porque lo encuentran que es caro. Y es cierto que un buen profesional sale caro. El talento sale caro. Pero ¿sabes qué sale más caro? Tener un mal profesional que haga mal el trabajo. O no hacerlo. O que lo hagas tú. Eso sale más caro todavía. El error número 7 es no capacitarse en forma permanente. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos al médico, ¿cierto? Sobre todo si es que es una clínica de cierto prestigio, la misma clínica le obliga a los médicos a capacitarse por lo menos 1 o 2 veces al año, incluso algunas veces en el extranjero. Y si no, olvídate de operar y olvídate de, siquiera, poder atender pacientes. Sin embargo, un montón de profesionales o dueños de empresas no se preocupan de ir incorporando los conocimientos que te faltan. Nadie nos prepara para ser empresarios. Nadie. Créanme. Yo soy ingeniero civil industrial y tengo una maestría en administración de empresas. Y todo lo que estamos conversando ahora, ojalá alguien me lo hubiese contado alguna vez. Me hubiese ahorrado hartos dolores de cabeza y hartos dólares, ¿cierto? Pero uno lo va aprendiendo con sangre, sudor y lágrimas. Entonces nos faltan conocimientos y tenemos que sistemáticamente completar esos conocimientos. Yo estudio todos los años. Un año hago algo más formal, algo más robusto. El año siguiente hago algo mucho más liviano. Pero tienes que estar capacitándote, tienes que estar aprendiendo. ¿Por qué es tan importante este punto? Porque el 80% de las tecnologías industriales que vamos a utilizar en los próximos 5 años aún no se han inventado. Y la pregunta es, en 5 años más voy a tener que optar por nuevas tecnologías que hoy día ni siquiera existen y voy a tener que decir cuál es la que conviene a mi empresa y cuál no.
¿Y cómo voy a capacitar a mi gente? ¿Cómo voy yo a adaptar a eso? Claramente es complejo. ¿Cómo me voy a adaptar a los cambios en las conductas de los consumidores y a la forma de prestar los servicios? Vuelvo a repetir, cuando hablamos de servicios, hablamos de productos servicios, cuando hablamos de productos, la verdad es que nos estamos refiriendo también a productos servicios. ¿Cierto? Casi solo por comodidad menciono uno, digamos. Pero la forma va cambiando y va cambiando de forma acelerada. Miremos hace 2 años atrás, ¿cómo estábamos? ¿A alguien se le hubiese ocurrido hace 2 años atrás asistir a un día jueves en la tarde, ¿cierto?, a un webinar en el cual nos vamos a encontrar con casi 800 dueños de empresas de 14 países de Latinoamérica? Era ridículo. Tendría que haberte inscrito, haber tomado un avión, ¿cierto?, alojado en un hotel, etc. Y hoy día, mira, es lo más normal. Y esto es todo lo que las conductas están cambiando. Y nuestros consumidores también están cambiando. Los buenos resultados no son magia, son estrategias. Yo sé que no lo han escuchado, pero me van a seguir escuchando. ¿Ya? Porque es una forma de poder concientizar que en definitiva que si no buscamos los buenos resultados, es poco probable que lleguen. Si tenemos una estrategia robusta, concreta, la implementamos y la controlamos, es altamente probable que los buenos resultados lleguen. Bonus track. El error número 8. No actuar a tiempo. No actuar a tiempo. Es increíble las veces que la cantidad de dueños, ¿cierto?, se quedan, tal vez por un poco lo que comentamos, lo solitario que es el camino. ¿Cuántas veces te gustaría tener a alguien a quien preguntarle? Oye, ¿esta decisión que estoy tomando es la adecuada? ¿Es lo que realmente mi empresa necesita? ¿Es lo que realmente tengo que hacer? Pero este camino es sumamente solitario. Y los costos los pagamos y los pagamos fuerte, ¿cierto? Entonces muchas veces, y como te faltan conocimientos por otra parte, ¿qué es lo que hace muchas veces el dueño? No actúa. Sin tener a lo mejor conciencia que cuando no actúo, también estoy tomando una decisión. Y hay que dejar que las cosas pasen. No sé si será lo mejor, pero es una decisión sin lugar a duda. Entonces, no más excusa. Y tampoco, no más pretender cosechar antes de sembrar. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces a mí me dicen, mira, Rodrigo, cuando yo logre mejorar a tanto, cuando logre vender tanto, cuando mi utilidad sea de tanto, yo voy a hacer tal cosa. Pero ¿por qué va a mejorar tu utilidad? ¿Por qué va a mejorar tu venta si no estás sembrando nada extra? ¿Quieres cosechar antes de sembrar? ¿Quieres el retorno antes de la inversión? Eso no ocurre. No va a ocurrir. Ahora, este es un modelo que utilizamos nosotros ya cuando tomamos en cierto acompañamiento, que la idea es que ustedes mismos puedan ver o verse cómo están. Y son 7 factores, y está un poco el comportamiento acá del emprendedor, del empresario y el empresario exitoso. Entonces, por ejemplo, primero es el enfoque. ¿En qué te enfocas tú? ¿En vender? ¿En productividad? ¿O obtener rentabilidad? Entonces, supongamos que tú te enfocas en productividad. Entonces, tu comportamiento se parece un poco más al de un empresario. Las decisiones, ¿las tomas por intuición, con alguna información, o tienes un sistema montado de información que te abastece en forma oportuna y, ¿cómo se llama?, en forma constante? Muchas veces se toman o por intuición o con algunos datos. Las tareas. ¿Qué tareas estás tú en el día a día? Tareas operativas, resolviendo problemas operativas, tareas de control
o tareas estratégicas, que es lo que un dueño de empresa se debiera preocupar. Un dueño de empresa debiera estar preocupado de cómo crece el negocio, de cómo mejora la rentabilidad, ¿cierto? De qué nuevos mercados abarcar, etc. No, como a veces me he encontrado, que hay dueños que salen a repartir la producción, por ejemplo. Eso te transforma en el repartidor más caro, pero no en un buen dueño. Entonces, muchas veces el dueño está atrapado en labores operativas. Los productos. Tienes un único producto, y ojo, acá entendamos puede ser servicio también, vuelvo a repetir. Con único producto, a lo mejor tú tienes varios, pero un producto te concentra el 60% de tu venta, por ejemplo. Claro, tienes un único producto más algo más, digamos. Ojo con eso. ¿Ya? O sea, el único producto pueden ser que sean varios, pero en definitiva, uno que es sumamente potente. Un empresario ya tiene una línea de negocio. Y un empresario exitoso tiene una línea de negocio contracíclica. ¿Qué significa esto? Que cuando una línea te baja, la otra línea sube. De manera que tus ventas se tienden a compensar. Y eso claramente es una labor estratégica. Pero para eso necesitas tener información y estar enfocado en la rentabilidad. Supongamos que tienes línea de negocio contracíclica. Después, el personal. Tienes personal de apoyo, pero sin ti la empresa no funciona. Estás incorporando profesionales. O tienes un equipo de trabajo que funciona incluso si tú no estás. Supongamos que estás ahí. El tiempo. ¿Quién gasta tu tiempo? Los clientes y los trabajadores. Estás todo el día, ¿cierto?, resolviendo temas de los trabajadores y de los clientes, y en eso se te va el día, y termina el día y sientes que no hiciste nada de lo que tú tenías que hacer. Hay muchos dueños que cuando llegan a la oficina o a la empresa en la mañana, no tienen agenda, sino que van reaccionando con lo que va pasando en el día. Eso lo hace un emprendedor. Un empresario ya tiene reuniones con su equipo, ya tiene reuniones con clientes, ya está un poquito más estructurado. Y un empresario exitoso tiene su agenda planificada e incluso planifica, y esto es un súper buen dato, las tareas estratégicas. Cuando yo tengo que trabajar en cosas mías, yo lo agendo en mi calendario. Porque si espero tener tiempo libre, probablemente va a seguir esperando un buen tiempo. Entonces, algo que es importante, agéndalo en tu calendario. Y está ocupado. Y es como una reunión. Pero Rodrigo, ¿va a estar trabajando solo? Sí, trabaja solo. ¿Cuál es el problema? Pero ese tiempo está ocupado, es para ti. Y para tu empresa, digamos, más que para ti. Entonces, eso hace tener una agenda mucho más planificada. Muchas veces te quedas con clientes, el tiempo te lo consume clientes y trabajadores. ¿Y las ventas? ¿Quién las hace? ¿Las hace el dueño? ¿Haces ventas de esperanza? ¿O tienes tomadores de pedido? ¿O tienes un sistema de venta anticrisis? Entonces, este esquema un poco nos ubica, claro, aquí lo puse, a lo mejor parecido ahí entre medio, que está en camino, etc. Pero un poco el comportamiento que tienes tú y te ubica un poco si es que eres más emprendedor, si es que eres más empresario o si eres más empresario exitoso. Y un poco te indica qué partes es lo que tienes que mejorar. En este caso, claramente nos vemos que la curva está cargada hacia entre emprendedor y empresario. ¿Cierto? Por lo tanto, es fácil imaginar que esta empresa va a ser sumamente vulnerable. Un sistema de venta anticrisis, lo vamos a ver más adelante, pero en definitiva es cuando tú buscas con tus mejores productos tener buenos clientes con buenas condiciones de pago y en forma automatizada y sistematizada. De manera que en forma habitual tú tienes un flujo de clientes constantes que te permite, ¿cierto?, el tomar buenos clientes y desechar los malos clientes. Así de sencillo.
Entonces, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué el controlar, digo yo, que es como el pecado original, que es la causa de muchos de los problemas? Cuando no controlas, no puedes delegar con éxito. Porque no puedes controlar las tareas que estás delegando, obvio. Como no delegas, no tienes tiempo. Porque tienes que estar haciéndolo tú, o solucionando los problemas tú, o interviniendo tú. Por otra parte, como no controlas, no tienes información, porque no estás controlando. Y como no tienes información y no tienes tiempo, no planificas. Al no planificar, no puedes crear, por ejemplo, el sistema de ventas que hablamos recién anticrisis, no puedes hacer mejoras en tu empresa, no puedes optimizar costos en tu empresa, realmente, digamos. Y esto te lleva a un mal resultado. Como tienes un mal resultado, ¿qué es lo que pasa? No puedes contratar personal calificado, porque es más caro. El resultado no te lo permite. Y por otra parte, como no tienes tiempo y no tienes un mal resultado, no te capacitas. Y esto se transforma en un círculo vicioso, porque al no tener personal calificado, no puedes delegar. Y al no delegar nuevamente, vuelves a no tener tiempo, a no controlar, a no planificar. Y por otra parte, como no te capacitas y no tapas esos espacios que te faltan de conocimiento, no puedes controlar. Y quedas atrapado en este círculo sin poder salir. Y eso es lo que les pasa, a muchos dueños de empresas. Por eso que el error número 1 es no controlar. Y por eso es que tuvimos un webinar precisamente enfocado a la información que tenías que tener y revisar en forma habitual. Ahora les tengo 2 noticias. Una buena, que esto tiene solución. Esto se puede solucionar. Y les tengo la segunda noticia, que es mejor todavía. Que esto lo vamos a ver en la masterclass del día 2 y 4 de agosto, de martes 2 y jueves 4 de agosto, que vamos a tener la masterclass Cómo transformar tu empresa en una rentable, con ventas crecientes, bajo control y dejar de ser su esclavo. ¿A quién le interesa asistir a esa masterclass? Colóquenlo ahí en el chat ahí para poder leerlo. ¡Wow! Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Estamos en el lugar correcto. ¿Cierto? Último. Extraordinario. Ojo, esto no va a ser un webinar más. Y eso es importante que lo tengas claro. Los webinars, ¿cierto? Son como 50 minutos, les decía 45, 55 minutos, etc. Ahora nos pasamos un par de minutos más, pero son mucho más acotados. Esto es una masterclass de 2 días y son 2 horas. Así que prográmate, van a recibir la invitación, obviamente. Prográmate porque van a ser 2 horas. Cada día van a ser 4 horas en total. Preocúpate de asistir desde tu computador. En teléfono te vas a perder la mitad. Si tienes socio, asiste con tu socio. ¿Por qué? Porque así ambos pueden aprender y pueden implementar.